¿Eso de las puertas es una leyenda o hay algo más? Bueno, en principio es una leyenda que como todas las leyendas tiene un pozo de realidad. Es decir, por ejemplo, los egipcios hablaban mucho de esas puertas a otras dimensiones o a otros mundos, porque ellos distinguían claramente entre el mundo de los vivos, el mundo físico en el que nosotros estamos, y el mundo del más allá o el mundo de los dioses. Y muchas de sus tradiciones, muchos de sus textos sagrados estaban orientados precisamente a preparar el camino que debía conducir a los muertos, especialmente a los muertos nobles, es decir, al faraón o a grandes sacerdotes o a gente de las castas dominantes en Egipto, a ese más allá. Y preparaban cosas que los arqueólogos pues siguen sin saber explicarse muy bien, como unas puertas falsas que ellos construían en muchas de sus tumbas, unas puertas falsas que estaban siempre orientadas hacia el este, hacia donde se suponía que estaba ese más allá, o ese reino de los dioses. Eran puertas en todos los sentidos, pero bloqueadas por completo, o sea, tapadas con obra. Y se supone que en esa puerta, en un determinado momento, y tras hacer una serie de rituales, tenía que aparecer un dios, tomar de la mano al faraón o al sacerdote que hubiera muerto y arrastrarlo a ese mundo del más allá, a ese mundo de los muertos. Lo que ocurre es que esto, que en principio era para los muertos, las tradiciones originales lo señalan como para los vivos, es decir, que hubo un determinado momento en la historia ancestral de Egipto donde estos dioses aparecían a través de esas puertas, instruían o daban todo tipo de indicaciones a los primeros pobladores de Egipto hace aproximadamente unos 5000 años, y después volvían a desaparecer por esos mismos lugares. Aquello se convirtió en mito con el paso de los años y dio lugar a toda esa especie de culto a la muerte a través de esas puertas dimensionales. Incluso en el famoso libro de los muertos egipcio hay un capítulo, una de sus partes, que se llama el libro de las puertas, donde se habla precisamente de cómo abrir esas puertas y cómo establecer ese contacto con esos seres superiores. Y esto, que aparece en una de las culturas más antiguas de la Tierra, como es Egipto, después encuentra reflejo en otras muchísimas, en Babilonia, en la India, en América incluso, en pueblos tan distantes entre sí como la cultura tiahuanaco o incluso los incas, ¿no?, que hablan de este tipo de culturas y de puertas. Hay una película que creo que un poco influyó en este artículo que tú escribiste en este estudio, Stargate. Bueno, Stargate es una película bastante particular. Esta película tiene una parte que es, bueno, digamos que histórica, que es la parte en la que el arqueólogo, es decir, el protagonista... ¿Basado en un hecho real? Sí, habla del fraude de Keops, es decir, que la pirámide, por ejemplo, no fue construida por el faraón Keops de la cuarta dinastía, sino que es posiblemente un monumento muy anterior. Habla de una serie de contradicciones que existen realmente en el antiguo Egipto a la hora de datar muchos de esos monumentos importantes, y hay una parte muy interesante que yo creo que no pasó desapercibida a casi nadie, y es la vinculación que establece la película entre un tipo de escritura y las constelaciones del cielo. Hay un momento en el que se da cuenta el protagonista de que hay una clase de jeroglíficos muy antiguos que tienen que ver con constelaciones como, por ejemplo, Orión. Y si bien esto no, digamos que no es así realmente, es decir, que no hay un tipo de escritura vinculada directamente a los astros, sí que los egipcios le daban muchísima importancia a constelaciones muy determinadas y a estrellas muy determinadas. El caso de Orión es impresionante a ese nivel, hasta el punto de que muy recientemente se acaba de publicar un libro en los Estados Unidos por dos ingenieros que han estado trabajando durante muchos años en Egipto y han descubierto, entre comillas, que la disposición de las tres grandes pirámides que hay en Giza, o sea, Keops, Kefren y Micerinos, su ubicación, el tamaño y la posición relativa que ocupan en la meseta de Giza corresponden directamente con las tres estrellas del cinturón de Orión, es decir, las tres Marías, las tres estrellas centrales de la constelación, y que el Nilo cumpliría un poco la función de la Vía Láctea, y otros templos importantes a lo largo del Nilo y pirámides cumplirían, como si fuera una especie de mapa a escala en la Tierra, la función de otras estrellas en el cielo. Esto, que es un descubrimiento que ellos han hecho público pues hace unos meses, lo que evidencia
una vez más, es la gran importancia que daban los egipcios a todo lo que viniera de las estrellas del cielo. Y bueno, de hecho hay un montón de leyendas y de tradiciones que hablan precisamente de esos dioses que bajaban a la tierra desde las estrellas. Hablamos dentro de un momento de ellos, si te parece. Hablaban también de que la gran pirámide, la de Keops, está orientada hacia la estrella Alción de la constelación de las Pléyades. Y no solamente eso, sino que en las mediciones, por ejemplo, de estos dos ingenieros de que te hablo, uno de ellos es un ingeniero muy conocido en Estados Unidos, se llama Robert Bauval, que acaba de publicar un libro que se llama El Misterio de Orión. Y en este Misterio de Orión lo que confirman es que los canales de ventilación de la Gran Pirámide, que son 4 canales, 2 que van a parar a la Cámara del Rey y 2 que van a parar a la Cámara de la Reina, estaban orientados hace aproximadamente unos 2500 años hacia estrellas concretas. Una de ellas era Sirio, que es una estrella fundamental para comprender la cosmogonía egipcia. Otra de las estrellas era la estrella inferior de las Tres Marías, y también estaba orientada hacia uno de esos canales hacia las Pléyades. Con la particularidad de que, si bien esa orientación se hizo hace 2500 años aproximadamente, digamos que la ubicación exacta de las pirámides, o sea, lo que es la disposición en la meseta de Giza, corresponde al momento en el que la constelación de Orión estaba en la vertical de la meseta de Giza hace unos 10.500 años. Lo que dice Bauval es que, si bien la pirámide fue construida aproximadamente en el 2500 a.C., es decir, en la época en la que la arqueología la atribuye a Keops, sin embargo están conmemorando un acontecimiento que sucedió hace 10.500 años, que él interpreta que es la llegada de los dioses. Es posible, como muchos, no solamente locos, sino científicos están llegando a pensar, que todas estas culturas anteriormente fueron visitadas por dioses, que vinieron a través de puertas, a través de naves extraterrestres. ¿Qué piensas? Unos astrónomos franceses, un tal Benest y otro que se llama Duvent, hacían público a través de la revista La Recherche francesa y después de Mundo Científico, que es la equivalente española, que la estrella de Sirio es un sistema estelar triple. Es decir, no es un sistema doble como se pensaba hasta hace poco tiempo, sino un sistema triple. Pues bien, el caso es que ese mismo conocimiento de que la estrella Sirio es un sistema estelar triple ya lo poseía una tribu tan primitiva todavía en nuestros días como los dogones en Malí. Y también los egipcios lo sabían. Y no solamente eso, sino que en antiguas culturas, sobre todo culturas asiáticas, donde, por ejemplo, en la lengua irania, los asiáticos describían a la estrella de Sirio, le daban la denominación de triestría, que viene de otra palabra sánscrita, que es triestri, y que significa 3 estrellas, ya evidenciaba que estos señores conocían hace 2000 y 3000 años algo que nuestros astrónomos han descubierto ahora, que no han confirmado todavía ópticamente, sino que lo han descubierto por medio de cálculos matemáticos. Lo que evidencia una vez más esta historia es que tenemos que dar o empezar a dar cierto crédito a ese tipo de tradiciones legendarias como la de los dogones, que hablan de que en un determinado momento de su historia, un dios al que ellos llaman Nomo descendió en un arca de fuego, un arca que ellos dicen que estaba envuelta en llamas, una especie de gran cajón envuelto en llamas, que descendió en medio de su pueblo y que les indicó que él venía de ese sistema estelar triple, de esa estrella de Sirio. Y a partir de ahí ellos veneraron no solamente al dios, sino al lugar de procedencia de ese dios. Un poco algo que después también fue asumido por los egipcios. Los egipcios encarnaron a la estrella de Sirio en la diosa Isis, y en las representaciones que ellos hacían de la diosa Isis, en muchas de ellas, esta diosa aparece acompañada de otras 2 diosas, una tal Anukis y otra que se llamaba Satis, y que evidentemente, y a la luz de este nuevo descubrimiento astronómico, se refieren con toda seguridad a Sirio B y a Sirio C, a la nueva estrella descubierta. Zacarías Sitchin hablaba de un objeto que habían encontrado, el Benben. Cuéntanos un poco. El Benben es un objeto de culto que fue venerado en Heliópolis aproximadamente en la época de la Cuarta Dinastía, es decir, en la época de las grandes construcciones faraónicas. Y en Heliópolis este objeto lo conservaban fuera de la vista de del pueblo. A él tenían acceso solamente las castas sacerdotales. Se trataba de un objeto cónico con una puerta en el centro, y que hoy en día ha desaparecido por completo. Al parecer era un objeto metálico, no era un objeto pétreo, y lo único que nos ha llegado hasta nuestros días son representaciones en piedra de ese objeto, que era, las representaciones son un objeto
de tipo cónico, pétreo, como si fuera la punta de un obelisco, con una puerta rodeada por completo de signos y con una especie de divinidad que no se ha podido identificar, con una especie de casco también encima de la cabeza y saludando desde dentro de esa puerta. Y al parecer representa uno de los vehículos que utilizaban los dioses para desplazarse, puesto que se dice que ese benben, ese objeto que después fue objeto de culto, había sido depositado en la tierra desde el disco solar de Ra. Aparte de Egipto, o en Egipto, ¿en qué lugar concreto tú has encontrado pistas de esas puertas y qué otros lugares del mundo las hay? Bueno, en Egipto, las puertas que se han encontrado, digamos que son puertas relacionadas un poco con ese culto a los muertos de los que hablábamos antes, es decir, son vestigios arqueológicos, pero en cualquier caso lo que hacen referencia es a algo que debió funcionar hace miles de años, en los primeros momentos de las primeras dinastías egipcias. Otras puertas, o por lo menos otras referencias a puertas, las encontramos también entre los sumerios. Por ejemplo, Babilonia, la gran capital. Babilonia significa la puerta de los dioses, literalmente. Y una de las grandes epopeyas sumerias, que es la epopeya de Gilgamesh, de la que después nuestra Biblia copió, por decirlo de alguna manera, o heredó tradiciones tan importantes como la del Arca de Noé o la del diluvio, pues en esa epopeya de Gilgamesh, el héroe de esta epopeya, en un determinado momento, y según se describe en este texto, tiene que pasar al mundo de los dioses a través de una puerta, que los propios sumerios representaban en sus sellos, en sus cilindros, como una puerta con alas, y a través de esa puerta el héroe, que es una especie de semi-humano, semidivino, o sea, ser semi-humano, semidivino, hijo de los dioses y de las hijas de los hombres, que esto daría también para otro tipo de comentarios, pues bien, este héroe, para pasar al mundo de los dioses, tiene que permanecer como 12 horas dentro de esa puerta alada, antes de acceder a otro mundo completamente distinto, donde va a reunirse con los dioses, ¿no? Es una referencia más aislada, en cualquier caso, de la influencia cultural, por ejemplo, de los egipcios o de otros pueblos que también hablan de estas puertas. Es decir, que algo debió haber en el pasado para que pueblos tan remotos entre sí, tan incomunicados entre sí, tuvieran ese tipo de referencias idénticas a que existían puertas que comunicaban el mundo suyo, el mundo en el que ellos vivían comúnmente, con el mundo donde habitaban los dioses y del que procedían los dioses y descendían después a la tierra. Esos dioses prometieron volver, aunque sea salirnos un poco del tema. Hay quien dice que en este tiempo está a punto de cumplirse la vuelta. Sí, casi todos los dioses prometieron volver. Hay algunos incluso, como en el caso de los mitos mayas, donde dieron una fecha concreta, que es el 2114, y hay otros en los que simplemente prometieron volver y todavía los estamos esperando, ¿no? Como por ejemplo el gran dios instructor, que ese es otro tema bien interesante. El gran dios instructor, o Anes, de los babilonios, era un dios anfibio que salía de las aguas y que era una especie de gran pez que hablaba a los sumerios, y que les inculcó los principios de la civilización. Es decir, este dios anfibio les enseñó por ejemplo, distribuir las calles de forma geométrica, les enseñó a asfaltar las calles, que es una cosa que nos parece que es reciente y los sumerios ya lo hacían. Les enseñó disposiciones legales que después se tradujeron en avances tan importantes en la historia de la humanidad como el Código de Hammurabi, que es el primer código legislativo que existe en la historia del hombre, y un dios anfibio que es virtualmente idéntico a ese dios del que hablábamos antes de los dogones, el gnomo que había descendido en esa arca envuelta en llamas, porque decían los dogones que Nomo era también un ser anfibio, que era mitad pez, mitad hombre, que venía de un planeta acuoso que orbitaba en torno a Sirio.